Los pacientes de diabetes se enfrentan a una situación delicada que puede tener consecuencias graves. Según los datos, 25.000 personas fallecen al año en nuestro país por esta enfermedad, que en la actualidad padece el 14% de la población, lo que afecta a casi 6 millones de personas, de los que apenas 4 son conocedores de su enfermedad. En los próximos 4 capítulos de este podcast pueden escuchar las charlas que formaron parte de las jornadas Infosalud, realizadas en colaboración con la Asociación Diabéticos Zamora. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. En la primera de las charlas, el jefe de sección de endocrino del Hospital Río Ortega de Valladolid, el doctor Luis Ángel Cuéllar, se refirió a la diabetes y el ejercicio físico, y marcó las directrices que debe de tener en cuenta un diabético a la hora de practicar deporte. Estos son datos específicos de Castilla y León en cuanto a la prevalencia de diabetes. Tenemos un 15% del año 2014 de población diabética. Y fíjense ahí, por encima de 60 años, hasta el 30% de la población. O sea que tenemos un porcentaje muy alto y preferentemente o prevalentemente mayor en edades superiores, la diabetes. Y ya entrando un poco en el campo, en la harina, lo que me habían propuesto pues es uno de los pilares, como ven ahí, del tratamiento de la diabetes. Ven que al lado izquierdo he puesto los pilares un poco de formación no farmacológica, que es la dieta, el ejercicio y la propia educación, como demandaba Andoni, que es la base de lo que encubriría todo esto, el paracaídas de toda la formación que del paciente debe de exigir y nosotros debemos de darle al más alto nivel. Y en segundo, al lado derecho, en el otro pilar, pues está la terapia oral, la insulina y otras medidas o el tratamiento de otros factores de riesgo. Entonces yo me voy a dedicar a uno de los puntos, que es el ejercicio. El ejercicio, lo primero que tenemos que un poco el consenso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición nos dice que tenemos que prescribir dieta y ejercicio físico en cualquier momento de evaluación de la diabetes, adaptándolo a las comorbilidades, a la persona y a las posibles complicaciones de la diabetes. ¿Qué ocurre habitualmente en el ámbito higiénico-dietético? Pues si en el 50%, como nos comentaba Andoni, hay de adherencia a los fármacos, quiere decir que la mitad toman adecuadamente la medicación. Fíjense la ventanilla de cambiar el estilo de vida. Esa ahí prácticamente está vacía. Es difícil cambiar hábitos, ya no se llaman dietas, regímenes, se llaman modificación del estilo de vida, porque es un cambio, por supuesto, que tenemos que mantener a largo plazo. Entonces esta pastilla, que se llama ejercitina, pues debería ir incluida dentro del tratamiento propio de la diabetes, junto con la dieta y prácticamente a la par. Entonces, a la hora de practicar ejercicio físico nos vamos a dedicar, o vamos a hablar aquí preferentemente, el ejercicio físico en cuanto a la prevención y tratamiento de enfermedades, y en concreto de la diabetes, porque luego el ejercicio está muy difundido, a lo mejor en esferas de entretenimiento, lúdico, diversión, pero precisamente la población que más se puede beneficiar es la que menos lo practica. Y quería hacer estas distinciones, porque a mí el tema de la charla era hablar de deporte. Yo voy a hablar del ejercicio físico. El ejercicio físico son los movimientos diseñados, planificados para gozar de una buena salud o para tratar una enfermedad. El deporte es un paso más avanzado, que es realizar un ejercicio físico con unas normas. Yo no vamos a poner normas, ya nos vamos a conformar con que el ejercicio físico se realice. O sea que la charla misma sería diabetes y ejercicio físico. El deporte pues es un plano más avanzado con una rigidez que en este momento no voy a tocar prácticamente, aunque lo voy a referir indirectamente. Los beneficios del ejercicio físico no voy a entrar, desde los beneficios metabólicos, todos relacionados directamente con la pérdida de peso, a los beneficios psicológicos. Cuando uno ejerce ejercicio y deja de hacerlo, le falta algo. Es una droga, porque el ejercicio, saben que produce endorfinas, que son unos opiáceos, que nos estimulan a hacer cada vez más ejercicio. Como saben, hay gente adicta al ejercicio
en parte, pues estos beneficios psicológicos. Esto está en inglés, pero vamos, simplemente los 20 minutos de los beneficios de caminar 30 minutos al día, los 20 beneficios. Reduce el riesgo de enfermedad, aumenta la actividad física, incrementa la función del pulmón, aumenta la creatividad. Cuando uno va caminando va pensando en otras cosas, previene la obesidad, previene el cáncer. O sea, 30 minutos de ejercicio, 20 beneficios, totalmente demostrados científicamente. Y un poco lo que nos interesa en el campo de la diabetes son más los beneficios metabólicos. Los beneficios metabólicos, fíjense que se centran principalmente a nivel lipídico y a nivel de la glucosa. A nivel de la glucosa, el aumento del consumo de glucosa, reduciendo la resistencia a la insulina, el descenso de la glucemia, mejora de los triglicéridos y aumento del HDL colesterol. Y esto principalmente en relación con ¿qué? Pues en el diabético tipo 2 principalmente actuando sobre el peso. Ven un poco como para perder peso y sobre todo para mantener la pérdida de peso hay que realizar ejercicio a través del mantenimiento de la masa muscular. El gasto metabólico, que es como lo que gasta un coche, todos nosotros tenemos un gasto metabólico todos los días por el hecho de levantarnos y luego dependiendo de lo que el ejercicio o la actividad que tengamos gastamos más o menos. Pues uno de los principales determinantes del gasto metabólico medido en calorías es el ejercicio, el mantenimiento de la masa muscular. Por eso, alguien que hace una dieta y pierde masa muscular o no conserva el músculo, la tendencia es al efecto rebote directamente, porque el músculo es el mayor metabolizador o catalizador del gasto calórico. Entonces, nunca cuando se haga una dieta hipocalórica dejemos de hacer ejercicio para el principal determinante del gasto calórico. Fíjese en esta diapositiva que ya nos habla de la prevención de la diabetes en relación con el ejercicio. Fíjense que los activos tienen un 50% menos de prevalencia de diabetes que los que son sedentarios. O sea, todo esto para ambientarles en la importancia del ejercicio en cuanto a la prevención de la diabetes, incluso en el tratamiento de la diabetes, como hablo en esta diapositiva, como el practicar ejercicio durante 8 semanas, 12 minutos, conlleva un descenso de hemoglobina de hasta 0,6%, que es el descenso de hemoglobina que producen muchos de los fármacos que están tomando. O sea que otro fármaco añadido, la ejercitina. ¿Y qué características tiene que tener el ejercicio para que sea metabólicamente eficaz? Pues sobre todo la intensidad del ejercicio. Como pongo en esta diapositiva, la intensidad del ejercicio influye más que la cantidad de ejercicio sobre los cambios o sobre los niveles de glucosa. O sea que hay que practicar un ejercicio de moderada intensidad, por lo menos adaptado a cada persona, que luego vamos a ver. Y saber que los beneficios del ejercicio duran hasta 2 o 3 días. Por eso se aconseja hacer sesiones de ejercicio por lo menos a días alternos y que no sobrepasen los 3 días. Eso lo saben muy bien los diabéticos, sobre todo tipo 1, que se ponen insulina, como saben, múltiples dosis de insulina, insulinoterapia intensiva, que cuando hacen ejercicio las hipoglucemias las suelen tener a veces y muy frecuentemente post-ejercicio. O sea, ese ejercicio aumenta la sensibilidad, la eficacia de la insulina, que se traduce en el posterior al hacer ejercicio. Por eso tenemos que regularizar el ejercicio, nunca dilatarlo más de esos 3 días para que ese efecto beneficioso se mantenga y se acumule. Entonces, fíjese el drama calórico que resumo en esta diapositiva. Cómo comernos un croissant, que son 5 minutos, nos obliga a correr 30 minutos con una frecuencia cardíaca no muy alta y a caminar 60 minutos. O sea, un croissant nos obligaría, para perder esas calorías, 60 minutos. O sea que siempre estamos, si no nos motivamos a generar un gasto calórico que se llama positivo, que esto se acumula en forma de grasa, obesidad, resistencia a la insulina. Entonces, la actividad física, como hemos hablado, deben ser sesiones no distanciadas más de 3 días, por lo menos, resumiendo, 150 minutos a la semana, repartida en sesiones de unos 30 minutos, 5 sesiones aproximadamente. Esto es para que se hagan idea un poco del gasto calórico de cada actividad. Se da por hecho que cuanto más intensa es la actividad, más gasto calórico hay. Pero el gasto calórico, aquí no pretendo formar deportistas de élite. Vamos a hablar del ejercicio como tratamiento de la diabetes, que es lo que nos planteamos en la consulta del día a día. Nos planteamos el hacer ejercicio como un adyuvante de la dieta y la medicación, sin plantearnos
Hay diabéticos que nos lo piden, que son deportistas federados, que en ese caso hay que detenernos de otra forma, Pero en este caso vamos a hablar de los efectos beneficiosos del ejercicio en el tratamiento de la diabetes, en concreto sobre el nivel de glucosa. Ya hemos visto, por un lado, aumenta la absorción de insulina en el lugar de inyección, disminuye los requerimientos de insulina porque aumenta la eficacia de esta. El efecto se produce durante el ejercicio, conlleva una disminución de los niveles de glucosa, con lo cual hay que estar alerta para no tener una hipoglucemia. Y lo que les comentaba, el efecto del ejercicio, de ese aumento de la eficacia de la insulina, se prolonga más de un día después de haber realizado el ejercicio. O sea, ojo con el ajuste de insulina, sobre todo cuando se está con insulina o con los fármacos orales que provocan hipoglucemia, cada vez menos usados, en cuanto al riesgo de hipoglucemia, de bajada de glucosa provocada por el ejercicio. Primera lección, el ejercicio tiene que ser regular. A veces el hacer ejercicio, sobre todo en tratamiento insulínico, de forma irregular, distintos días, distintos horarios, distinta intensidad, lo que da es inestabilidad a la diabetes. La diabetes es una variable, la glucosa, es una variable, sobre lo que influyen otras muchas variables, la dosis de insulina, el sitio de inyección, la dieta, lo que se come, no solo los hidratos de carbono, la inyección, la zona de insulina, pues el ejercicio es otro factor que, si no es regular, puede dar lugar a una irregularidad o a una dificultad en el control. Entonces, para realizar ejercicio tenemos que conocer individualmente a la persona que se lo aconsejamos para decirle qué tipo, qué intensidad, qué duración y con qué frecuencia lo debe hacer. Entonces, ¿qué tipos de ejercicios hay? Así groseramente, pues está el ejercicio aeróbico, que es el mover distintos grupos musculares, el andar, el correr, con el fin de un gasto energético que aumenta la sensibilidad a la insulina de forma global. Luego está el HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad, que lo habrán visto. Gente que va corriendo o va andando y de momento durante 15 o 20 segundos se pega un trote, que ese es el ejercicio de alta intensidad, que también aporta beneficios para el control de la glucemia. Y luego está el ejercicio llamado anaeróbico, que es el ejercicio de fuerza, levantar pesas, que no hay tensión muscular más que actividad muscular, Este ejercicio de fuerza también es efectivo para mejorar la composición corporal y se aconseja asociar ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. Luego veremos que algunas de las complicaciones de la diabetes bloquean la posibilidad de realizar ejercicio de fuerza, pero habitualmente, en condiciones normales, es una mezcla de ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza para mejorar la composición corporal y aumento de la masa muscular. El tipo de ejercicio, como lo que les decía, habitualmente lo que se aconseja es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es poner en funcionamiento distintos grupos musculares, brazos, piernas principalmente, nadar, correr, andar, ciclismo. Ese es el ejercicio aeróbico, que es un poco el más recomendado. La intensidad del ejercicio viene determinada por la frecuencia cardíaca. Una cosa es pasear y otra cosa es hacer ejercicio. Pasear no es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es tener taquicardia, notar el corazón. Entonces, esto se mide por la frecuencia cardíaca. Ahora saben que hay muchos relojes, muchas aplicaciones que miden frecuencia cardíaca. Pues para que sepan la frecuencia cardíaca que deben de llevar es 220, es una resta muy fácil, 220 menos la edad. Y se habla de un ejercicio moderado cuando es el 70% de esa frecuencia cardíaca máxima. O sea que alrededor de 110, dependiendo de la edad de cada uno, porque es 220 menos la edad y a eso se le aplica el 60 o el 70% para que sea moderado. Y debe de haber por lo menos entre 20 y 60 minutos de duración. Mínimo 10 minutos para que sea metabólicamente eficaz. Esto es lo que les decía, cómo se valora la intensidad del ejercicio. Intensidad baja, menos del 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Les aconsejaría que cuando lleguen a casa resten 220 menos la edad que tienen. Y eso es la frecuencia máxima que tienen que tener con el ejercicio. Y a eso le aplican un 60 de baja intensidad, de moderada intensidad, que es el que se aconseja habitualmente, 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, y ya de alta intensidad, que difícilmente se exige. Principalmente para actividades deportivas, pues ya es ciclismo a una velocidad, alpinismo, equitación. Y como esto de la frecuencia cardíaca les puede resultar muy difícil, pues hay una escala que se llama la escala de Bohr, que es un poco asociado con la frecuencia cardíaca,
Cuando uno empieza a estar cansado, está alrededor del 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando está agotado, está alrededor del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Y se lo voy a poner más fácil todavía, para que no hagan frecuencias. Intensidad leve es capacidad de mantener una conversación, incluso de cantar. Esto casi es pasear. Esto no es habitualmente ejercicio. Deberíamos ir a una intensidad moderada que ya nos cuesta trabajo hablar. Mantener una conversación mientras se hace ejercicio es costoso. Y ya vigoroso es la que te quedas sin aliento, vas jadeando. Cuando estás haciendo el Camino Santiago y estás en el Pollo o en alguno de estos por ahí subiendo, y eso es lo que es realmente de alta intensidad. Esto siempre en relación con la frecuencia cardíaca. Lo que les decía, el beneficio del ejercicio se mantiene durante 1 o 2 días del ejercicio, con lo cual se aconseja por lo menos 3 días de ejercicio a la semana, aunque sea días alternos. Y ojo cuando se hace de forma muy irregular para el ajuste de la medicación, porque si el ejercicio es regular ya tenemos ajustada la medicación al ejercicio, pero si un día lo hacemos, otro no lo hacemos, aquello es un galimatías que no hay forma humana ni divina de ajustarlo, y lo que da a veces es inestabilidad. Y a veces en los diabéticos tipo 1, nosotros lo veíamos muy bien en los campamentos, cuando los padres nos exigían el buen control en el campamento. El buen control en el campamento con una actividad muy irregular, con mucha ansiedad, era que no apareciese cetosis. Con eso nos conformábamos, que hubiese hiperglucemia sin acetona y sin hipoglucemias por la noche, que eran las trágicas noches. Entonces el ejercicio siempre hay que programarle de forma progresiva, no podemos el primer día meternos en el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, fíjense que puede llevar hasta 4 o 6 semanas el periodo de adaptación, pero separen el paseo del ejercicio, eso es la otra lección que tienen que tener. Y las glucemias durante el ejercicio, muy importante. Siempre, sobre todo en tratamiento con insulina, debemos saber el tipo de ejercicio, la duración y la intensidad. Y, por supuesto, la frecuencia si es irregular. Tenemos que planificar con antelación, si es posible, para dosificar la dosis de insulina, hacer controles antes del ejercicio. Si hay una glucemia por debajo de 130, se aconseja tomar unos 10 a 15 gramos de hidratos de carbono antes de comenzar el ejercicio. Y si es mayor de 250, en diabéticos tipo 1, se aconseja hacer cuerpos cetónicos. Si hay cetosis, está contraindicado el ejercicio. Diabéticos tipo 1, principalmente. La cetosis no es habitual ni es frecuente, casi es excepcional en el diabético tipo 2, que es probablemente la mayoría de los que están aquí. Probablemente si hay algún diabético tipo 1 que lo tenga en cuenta. Si el ejercicio es prolongado, tenemos que saber que tenemos que reducir la insulina de antes e incluso la de después. Y que cada 30 minutos de ejercicio, si no reducimos la insulina, tenemos que comer una ración o ración y media de hidratos de carbono, que son 10 a 15 gramos de hidratos de carbono. Y lo ideal, pues, si lo programamos y no es regular, porque si lo hacemos regularmente ya lo tenemos programado, es reducir la dosis de insulina. Esa dosis de insulina que va de una reducción de un 20 a un 50%. El que maneje bomba de insulina tiene lo que se llaman basales temporales, que ya tiene una dosis de insulina prefijada para cuando va a hacer ejercicio, que habitualmente es el 50% de la dosis de insulina que se pone fuera del ejercicio, o sea, la mitad, para que vean la eficacia del ejercicio. Y hay mucha gente que se enfada, porque después del ejercicio tiene la glucosa alta. ¿Y eso por qué? Porque el ejercicio genera adrenalina. Uno está nervioso, suelta catecolaminas. Entonces, esa suelta de catecolaminas en el momento del ejercicio es lo que hace que se libere glucosa de otros sitios, principalmente del glucógeno hepático. Eso sube la glucemia, pero luego, paradójicamente, esa glucemia hay que tener cuidado porque desciende rápidamente, porque el ejercicio aumenta el efecto de la insulina, tanto de la insulina que se aporta como tal, como de los fármacos que aportan insulina, porque puede dar hipoglucemias tardías, como comentaba. Y si aumenta la glucemia a la hora, no se debe corregir la hiperglucemia de forma inmediata, porque es debido a esto y nos está haciendo efecto la medicación que estamos tomando. Y luego podemos incurrir en una hiperglucemia. Pero también tenemos que vigilar cuando hay una glucemia muy alta posejercicio, que al bajar la dosis de insulina nos hayamos quedado cortos y aparezca la cetosis, que ahí sí que hay que poner insulina. La acetona es la producción de cuerpos cetónicos por la liberación de grasa para producir glucosa. Cuando nos hemos puesto poca insulina, el organismo tira de otras reservas para aportar energía. Entonces, ¿qué precauciones tenemos que tener?
evitar la hipoglucemia, ajustando la dosis de insulina o tomando un suplemento, como les he dicho, por cada media hora de ejercicio una ración de hidratos de carbono o bebidas calóricas que luego les voy a comentar, evitar la hiperglucemia, que a veces nos pasamos reduciendo la dosis de insulina y no asustarnos de la hiperglucemia inmediata al ejercicio, que eso es el propio estrés del ejercicio, y no olvidarnos de evitar la deshidratación, que vamos a perder agua. La propia deshidratación eleva los niveles de glucemia, porque aumenta la concentración de la glucosa en la sangre. Esto es un resumen. El ejercicio debe ser moderado, un 60 o un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Cada uno tiene la suya, dependiendo de su edad. Debe ser progresivo, de una duración que hemos visto alrededor de 30 minutos cada sesión y alrededor de 150 minutos mínimo a la semana. A días alternos, no separar más de 2 días. Como vuelvo a insistir, la fórmula está adaptado a la frecuencia cardíaca máxima, un 60 o un 70%, reducir la dosis de insulina basal, incluso la de posterior al ejercicio, y los fármacos secretagogos, que cada vez son menos, también tenerlos en cuenta. Los que toman pastillas para que aumente la liberación de insulina también les puede llevar a la hipoglucemia. Bueno, todas las guías recogen la práctica de ejercicio como una obligación o un marco dentro del tratamiento de la propia diabetes, o sea, el ejercicio como un tratamiento de la diabetes de forma personalizada, y un poco las guías de la guía récord, que es un poco la práctica que aconsejamos a los diabéticos tipo 1 cuando van a hacer ejercicio ya de élite o marchas prolongadas, sobre todo diabéticos tipo 1, hablo porque por el manejo de insulina, que son unas recomendaciones generales que voy a pasar un poco por encima porque están muy personalizadas en cada paciente. Lo primero que tenemos que descartar es si existe o no alguna enfermedad y en relación con la diabetes, y después planificar ese ejercicio. Tenemos que conocer el fondo de ojos, a ver si hay retinopatía, neuropatía, nefropatía, cómo está el control de la hemoglobina glicosilada. Ante hemoglobinas glicosiladas altas, los diabéticos tipo 1, a veces el ejercicio lo que hacen es desestabilizarles y llevarles a una cetosis, O sea que tenemos que tener un electrocardiograma en reposo, que saben que los diabéticos, por la neuropatía, las personas diabéticas pueden tener infartos indoloros, con lo cual es obligatorio cada 2 años hacerse un electro, aunque no haya síntomas, y ya cuando hay un ejercicio prolongado, pues habría que hacer una evaluación cardiológica. Bueno, la intensidad adaptada a cada uno, como dije, la escala de Bohr, y cuando hay enfermedad cardiovascular, me voy a enmarcar sobre todo, o sea, ya estamos planificando el ejercicio de una persona que tiene problemas por la propia diabetes. Uno de ellos frecuente a veces es el infarto de miocardio. Está prohibido hacer ejercicio en las 6 semanas siguientes a un infarto de miocardio. Ahora, esto está muy bien programado por las unidades de rehabilitación cardíaca. Las unidades de rehabilitación cardíaca, el que ha tenido algún infarto, sabe que le van programando progresivamente la intensidad del ejercicio. Le mandan correr en la cinta y debemos evitar las actividades que provoquen hipertensión, levantar peso importante o los ejercicios de elevada intensidad. O sea, eso sobre todo tener en cuenta los que elevan la tensión arterial. Cuando hay una neuropatía autonómica es que se pierde la capacidad de sudar, se pierde la capacidad de regular la tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cambios posturales, con ejercicios que conlleven cambios posturales, que algunos de ustedes seguro que lo notan cuando se levantan de una silla o de la cama bruscamente, que pierden un poco la cabeza. A veces es porque los nervios que controlan la tensión arterial, cuando uno se de pie, no se adaptan rápidamente por una neuropatía y lleva lugar a una falta de riego cerebral por esa falta de riego, de enviar vascularización, sangre desde las extremidades inferiores. Entonces hay que tener cuidado con los cambios bruscos de posición corporal, cuando hay hipotensión ortostática. ¿Cómo se sabe si hay hipotensión ortostática? Pues tomándose la tensión tumbado y poniéndose de pie. Entonces, si hay un descenso importante de la tensión, de un 20, un 15 o un 20% respecto a tumbado de pie, quiere decir que los cambios posturales, todos estos ejercicios de gimnasio con muchos cambios posturales pueden ser perjudiciales o pueden llevar a un síncope, una pérdida. Cuando hay una neuropatía, les hablará el doctor Peña del pie diabético, pues está contraindicado. Mucho ojo con el pie diabético. Saben que es la principal causa, la úlcera que aparece en el pie del paciente diabético es la principal causa de amputación. Entonces debemos evitar ejercicios que conlleven presiones bruscas sobre esa zona.
golpes, montañismo, correr, cinta rodante, cualquier actividad que conlleve saltar, golpes. Y las úlceras se curan, sobre todo las úlceras neuropáuticas, se curan con reposo. Entonces, a alguien que tenga una úlcera, que no se le ocurra hacer ejercicio a pesar de que le apliquen descarga, que es como se curan las úlceras, aparte de con una buena irrigación. Pero que cuando hay un componente neuropático es descargando, poniendo fieltro, que no apoye en la zona de úlcera, y el ejercicio el mínimo posible, en ese caso. Y precauciones con el calzado, y todo esto que les hablarán cuando les expliquen un poco el pie diabético. Cuando hay un problema en los ojos, la retinopatía diabética, pues tenemos que tener cuidado, no hacer ejercicio después de que ha habido una hemorragia en vitrio o después de haber fotocoagulado la retina. Alguno de ustedes a lo mejor le han dado rayos láser porque había una retinopatía, pues cuando se está fotocoagulando o ha habido una hemorragia activa, está contraindicado hacer ejercicio. Y hay que también, igual que con el infarto, evitar los deportes que aumentan la tensión arterial, no la tensión emocional, la tensión que a veces van unidas, la tensión arterial bruscamente, las actividades físicas violentas, con lo cual se dan cuenta un poco que los ejercicios anaeróbicos, levantar pesas y todos estos que conllevan aumento de tensión arterial, aunque están aconsejados, mezclados con el aeróbico, cuando hay complicaciones, la mayoría están desaconsejados. Precauciones, igual, aumento gradual de la intensidad y evitar que haya una hipertensión, porque puede haber un sangrado en la retina. Evitar los ejercicios. Cuando hay una nefropatía, un problema renal, pues evitar también los deportes que aumentan la tensión arterial bruscamente. Ejercicios anaeróbicos, actividad física violenta. Ojo con esto. Y siempre, ya resumiendo, adaptar el ejercicio a cada uno, a su edad, a sus complicaciones, retino, nefropatía, neuropatía, con lo cual hay que hacer una foto individual a la hora de planificar el ejercicio. Pero el ejercicio global es muy fácil de hacer y si no hay un problema cardíaco reciente, lo marca el ritmo del corazón, que es caminar a una frecuencia, si calculan por la fórmula bien, y si no, que no les deje hablar prácticamente, progresivamente, no van a poner el primer día, en 2 o 3 semanas. Y el pasear no modifica, ya les digo, los beneficios, o no añade beneficios como añade el ejercicio. Como les dije, hay que hidratarse durante el ejercicio y que sepan también que hay que, si no han modificado la dosis de fármacos que pueden provocar hipoglucemia, aquí tienen las distintas bebidas actualmente comercializadas con la cantidad de hidrato de carbono por 100 mililitros. El Aquarius, por ejemplo, tienen que saber que lleva sodio y potasio, electrolitos, y 100 mililitros tiene media ración de hidratos de carbono, 6 gramos, bueno, están todas parecidas, como ven, 100 mililitros, 200 mililitros, una ración, que es un vaso de agua, una ración de hidratos de carbono, que es lo que se aconseja por cada media hora de ejercicio. Y luego, saber que ante el riesgo de hipoglucemia lo mejor es tomar glucosa inmediata, que no tomar nada que tarde en producir glucosa. Y para eso saben que tienen geles de glucosa o pastillas de glucosa, el Glucosport. Tenemos que recuperar enseguida la glucemia para que no nos lleve a una pérdida de conciencia. Ajustar el tratamiento, como decía, una reducción de un 20 hasta un 50% de la dosis de insulina que el día que se va a hacer ejercicio, si ese ejercicio no está planificado de forma regular. El que haga ejercicio de forma regular ya se adapta la insulina a ese ejercicio regular. Lo que se resume en esta diapositiva. Dependiendo la dosis del tratamiento, se ajusta según la intensidad del ejercicio y la duración. Y lo que les decía, fíjese que puede llegar a reducir hasta un 50% la dosis de insulina basal. O sea que, para que vean la eficacia del ejercicio. Claro, si un día se hace y otro no se hace, el día que se hace hipoglucemia, el día que no se hace hiperglucemia. Con lo cual tiene que ser regular. El control de la glucemia importante, antes, si está bajo, tomar 1 o 2 raciones de hidratos de carbono, por debajo de 120 para evitar la hipoglucemia. Y, ojo, sobre todo, con la gente que usa insulina y se pasa haciendo ejercicio o bailando por la noche. Las hipoglucemias no son inmediatas, lo que les decía. Durante el ejercicio inmediato a veces sube la glucosa por la suelta de catecolaminas, pero luego durante la noche los chavales que han estado bailando les dan las hipoglucemias. O sea, porque está aumentada la eficacia de la insulina que se ponen en ese momento, se han puesto antes o se ponen después del ejercicio. Porque ya les dije que el efecto del ejercicio sobre la eficacia de la insulina se prolonga hasta 2 días.
O sea, que eso hay que tener cuidado para prevenir las hipoglucemias post-ejercicio, para ajustar la medicación en ese momento. Ojo con las hipoglucemias tardías, con el ejercicio no programado. Y ya la última diapositiva, el incremento de la actividad física constituye un tratamiento de primera línea para la diabetes. Es difícil de imaginar una medida más eficaz y más fácil que el ejercicio para la salud, y el nivel de actividad viene individualizado para cada uno, para su estado de salud y para sus, principalmente la edad y sus posibles complicaciones de diabetes, pero siempre teniendo en cuenta a la persona diabética como objetivo. Hay que pactarlo siempre todo girando alrededor del individuo personal. Entonces, el ejercicio no puede ser para todos igual. Dice, para que el examen sea justo, todos tendrían que hacer la misma prueba. Suban a ese árbol. Pues unos van a subir y otros no. El que se quede al pie del árbol para uno puede ser suficiente, para otro inadecuado. Y bueno, les he dado unas nociones de la importancia del ejercicio en cuanto a eficacia, obligación, frecuencia, intensidad y regularidad, que tienen que tener en cuenta, no para practicar deporte de élite, que hay diabéticos, afortunadamente, personas diabéticas que lo hacen, y federados de fútbol, y tenemos bastantes, y a esos hay que planificar de forma, pero el ejercicio como beneficio global no deben de olvidarlo, 30 minutos con una frecuencia que no podamos hablar con el que vaya al lado. Nada, muchas gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.